Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Vamos a compartir este mensaje que Dios hoy nos envía. Y hemos puesto por título una revelación del proceder de Dios. La palabra nos explica cómo Dios actúa con los seres humanos, cómo es su proceder, qué cosas Él tiene en cuenta, qué cosas Él espera de nosotros, qué ejemplos Él nos da en la palabra para que sigamos. Y hay una revelación de su manera de proceder con el trato con los seres humanos. Y voy a pedirle por favor que me acompañe al libro de Éxodo, el capítulo 33, versículo 11. Éxodo 33, verso 11. Antes de ese momento que vamos a leer, han acontecido cosas gloriosas a favor del pueblo de Dios, de Israel. Han salido ya de la opresión que estaban cautivos por más de 400 años en Egipto. Dios ha mostrado su poder a favor de su pueblo, los ha liberado, han cruzado el mar, han hecho cosas gloriosas, Dios con ellos. Y ahora vemos a Moisés hablando con Dios y lo que Dios les revela. Dice el versículo 11, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Me detengo allí porque lo primero asombroso que veo en este versículo es que Dios, el creador del cielo y de la tierra, que habita en lugares inaccesibles, en luz inmarcesible, que el universo entero no lo puede contener, dice, hablaba con Moisés cara a cara. ¿Qué nivel de confianza tenía Moisés con Dios? Y qué gran privilegio. Dice el versículo siguiente, versículo 12, dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Me detengo allí. Porque Moisés, que tiene esta relación tan profunda con Dios, tan íntima, ha conocido a Dios de otras maneras. Dios se le reveló en la zarza ardiente. Dios lo mandó a enfrentarse a Faraón. Dios ha hecho muchos milagros por medio de Moisés. Dios ha dirigido a Moisés en esa columna de fuego de noche, en esa nube de día. Hemos visto a Moisés hablando con Dios, experimentando el poder de Dios de tantas maneras. Pero había una inquietud tan fuerte en Moisés, y es que él realmente no conocía a Dios. Y cualquiera de nosotros diríamos, si él no lo conocía, ¿quién conoce a Dios? En este nivel estamos hablando, en un nivel tan profundo que Moisés pudiera conocer los caminos de Dios, conocer cómo actúa Dios, por qué hace lo que hace. Es lo que Moisés está pidiendo. Dios, revélate a mí, yo quiero conocerte a ti, conocer tu camino, dice, y hallar gracia en tus ojos. Y dice el verso 14, y le dijo Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo,
no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Esa pregunta nosotros también nos la podemos hacer. Si Dios no ha de ir con nosotros a algún lugar, mejor no ir a ningún lugar. Sin su presencia no vale la pena movernos en esta tierra, pero con su presencia, donde quiera que vayamos, estamos seguros, estamos confiados. Sabemos que Dios está allí con nosotros. Y como Él dice aquí, el hecho de saber que estamos en su presencia y que Él está con nosotros, nos hace sentir, nos hace conocer, vivir realmente que somos para Dios, que somos de Él, que somos apartados para Él, santificados para Él. Como decía aquí, que se conozca en toda la tierra que nosotros somos un pueblo apartado para ti, un pueblo santificado para ti, un pueblo tuyo. Es el clamor del corazón de Moisés para Dios. Nosotros queremos como pueblo vivir apartados para ti, santificados para ti. No es porque sea el pueblo mejor, que sean las personas mejores que los otros, sino que se van a dedicar solamente a Dios, apartados para Dios. Eso es lo que hay en el corazón de Dios también, que los seres humanos nos apartemos para Él entonces poder traer toda bendición que quiere. Dice el verso 17, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que me has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dios le habla a Moisés, lo que me estás pidiendo te lo voy a conceder, toda mi gloria, todo mi bien, tú me vas a conocer hoy, Moisés. Y le manda luego a prepararse porque Dios va a venir a su encuentro. Y voy a saltar al capítulo siguiente. En el versículo 5 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Me detengo allí. Verso 6 dice, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso. Dios está declarando quién Él es. Si un ser humano quisiera conocer a Dios, debe entender estas palabras que Dios mismo ha declarado de Él, que Él es Jehová, Él es el gran yo soy, Él es el viviente, el eterno, pero Él es fuerte, pero aparte de ser fuerte, Él dice, Él es misericordioso y Él es piadoso. Él es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Bendito sea el Señor para siempre. Su misericordia. Tenemos que conocer a Dios como misericordioso que es, como perdonador que es. Perdona la rebeldía, perdona la iniquidad, perdona nuestros pecados. El salmista David decía, si tú miraras los pecados de los hombres, ¿quién podría estar en pie delante de ti? Si Él no nos perdonara nunca, no existiríamos ya.
pero por causa de que Él es misericordioso, que Él es piadoso y Él perdona nuestros pecados, nosotros seguimos en pie, seguimos adelante. Pero ahora miremos algo que Él nos revela también. Aunque perdona, aunque es misericordioso, sin embargo dice, de ninguna manera tendré por inocente al malvado. Y podríamos decir, pues todos entonces somos culpables. ¿Cómo es que nos vas a perdonar? Dios dice, debe darse algo en el ser humano para Él entonces, actuando en justicia, podernos perdonar, aplicar su misericordia a nosotros, y entonces nosotros estaremos libres, perdonados por Dios, pero Dios continúa siendo juez justo. Tenemos que conocer a Dios. Aquí estamos viendo, Él dice que Él es misericordioso, que Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Vaya por favor al Salmo 89. Ahora allí tenemos una ampliación de esta revelación que Dios nos da a nosotros. Salmo 89, versículo 8, dice la palabra: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Dios no solamente es misericordioso, piadoso y perdonador, pero nos dice, está rodeado de su propia fidelidad. Dios es fiel, siempre fiel. Dios nunca nos va a traicionar. Dios nunca nos va a fallar. Dios ha declarado algo y lo va a cumplir. Dios mantiene su palabra en alto. Dios nos dice una cosa ahora para luego salir con otra. Su fidelidad les rodea. Cuando nosotros queremos conocer a Dios, debemos conocer que Él es fiel, siempre fiel. Y si hay algo en nuestra vida, en algún momento, nunca permitamos algún pensamiento que vaya en contra de Dios. Nunca permitamos ni siquiera un pensamiento que trate de murmurar contra Dios, porque Dios es fiel, siempre fiel. Y en todo tiene sentido y propósito en lo que permite que venga a nuestras vidas. Recordemos esto, Dios es fiel, su fidelidad le rodea, pero Él es poderoso, nadie es como Él. Nunca, jamás podrá haber alguien que se iguale a Dios. Miren lo que dice el verso siguiente, el 9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Paremos allí. Todo lo que hay en la tierra, Dios lo domina. No se levanta un huracán, no se levanta un tornado, no hay un temblor de tierra, no hay un terremoto, no hay nada que Dios no pueda controlar. Todo está bajo su control. Dios es poderoso y Dios declara en su palabra que Él es misericordioso, pero aparte de ser misericordioso y fiel, ahora nos muestra algo más la palabra en el versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad. Justicia, juicio, misericordia y verdad. 4 cosas, 4 palabras
que Dios revela, en las cuales si nosotros conocemos su significado, podríamos decir: Dios me muestra cómo debo moverme diariamente. Dios me enseña cómo debo caminar en esta tierra, teniendo en cuenta su justicia, juicio, misericordia y verdad. Esas 4 cosas que vamos a avanzar un poco en ellas, porque Dios espera de ti y de mí no solamente que comprendamos quién Él es, cómo Él obra con los seres humanos, a un nivel tal como con Moisés, que se presentaba a Moisés de una manera abierta. Leíamos cara a cara, hablaba con Moisés. No leímos, pero él dijo: nadie puede ver mi rostro. Moisés no veía su rostro, pero le hablaba cara a cara, se entendían, era un diálogo que tenían. Y ahora nos se revela la palabra que Dios hace justicia y juicio, y que también Él obra con misericordia y con toda verdad. Vaya al libro de Proverbios, por favor, al capítulo 21, veamos qué nos dice allí, el versículo 3. Proverbios 21, el versículo 3. Tiene que ver ahora con lo que Dios espera de nosotros después que lo conocemos a Él. Hacer justicia y juicio, dice la palabra, es a Jehová más agradable que sacrificio. Ahora nos dice a nosotros la palabra que si hacemos justicia y juicio, para Dios es mejor que traerle sacrificios, que hacerle sacrificio. Dios espera de ti y de mí que hagamos justicia y juicio. Y atrás, en el capítulo 3 de Proverbios, el versículo 3, mire lo que dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Repito, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y leíamos 21:3, hacer justicia y juicio le agrada a Dios. Y Dios quiere que también tengamos en cuenta la misericordia y la verdad. En otras palabras, lo mismo que Dios declara en su nombre, espera que tú y yo, como sus hijos, también lo hagamos. Que seamos misericordiosos, que podamos perdonar a los ofensores, que podamos nosotros hacer juicio, justicia cabalmente, ningún tipo de injusticia hagamos, ni seamos cómplices de ellas, pero que también seamos misericordiosos y que hablemos toda la verdad. Repito ese versículo: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, nunca. Verso 4 dice: hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. ¿Quieres que delante de las personas tú estés bien, sin tener que forzar nada? Practica la misericordia y vive en verdad. Habla la verdad, solo busca la verdad. No digas mentiras, no engañes, no defraudes. Permite que las personas puedan confiar en ti, porque tú eres una persona que habla la verdad, que cree solo la verdad y que procura solo la verdad. Y que haces misericordia, que eres misericordioso, misericordiosa. Aleluya. Bendito es Dios para siempre. Cuando comprendemos muy bien estas palabras y nos damos cuenta que en toda la Biblia hay comportamientos que, si estas palabras están en los corazones de las personas, esos comportamientos siempre serán correctos. Y cuando hay violación a la palabra, normalmente hay violación a esas 4 palabritas: justicia, juicio, misericordia y verdad. O una mala interpretación, o simplemente no quieren actuar acorde a la palabra. Vaya al libro de Jeremías. Dios lo expone aún más claro. Capítulo 9 de Jeremías, el versículo 23
y el 24, la palabra de Dios nos dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Nosotros no debemos alabarnos, no debemos declarar tantas cosas que tenemos o que somos, que es vanidad en la tierra. Más bien tenemos que procurar ser grandes en el conocimiento de Dios, en entenderlo a Él. Por eso el mensaje, Dios se revela cómo Él trata con las personas, cómo es su manera de proceder con las personas. Y en la revelación que nos da, nos dice: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra. Dice Dios, nosotros tenemos que procurar entenderlo a Él. Recuerda que Moisés hablaba con Él cara a cara, y Dios hoy nos dice a ti y a mí que procuremos entenderlo a Él, conocerlo a Él. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en mostrarse a nosotros. Dios está interesado en que lo conozcamos correctamente. Dios, el que hizo el cielo y la tierra, el que sostiene todas las cosas, el diseñador de la naturaleza, la perfección que hay en todo lo que existe. Algo que me maravilla toda la naturaleza. Yo doy tantas gracias a Dios por lo que me permitió estudiar ingeniería química hace mucho tiempo, pero eso me ha servido para conocer a Dios más, porque cuando yo miro a nivel, digamos, atómico, molecular, a donde uno normalmente mira las cosas, yo digo: Dios, tú eres grande, maravilloso, la perfección tuya, el poder tuyo, como la creación que has realizado. Nos damos cuenta cómo Dios multiplica todo, en todo hay vida, las cosas que hay vida, cómo Dios sostiene la vida, cómo Dios extiende y multiplica la vida. Es grandioso. Y vemos que Dios es único, nadie puede igualarse a Él. Sí, debemos conocerlo a Él, darle a Él la honra debida a su nombre, reconocer que Él es Dios y no existe otro. Aleluya, aleluya. Miramos a Dios en todas las cosas, porque dice: la tierra está llena de la gloria de Dios. No hay lugar donde tú mires que no sea el poder de Dios manifestándose allí. De hecho, el poder nosotros mirar, percibir, comprender es un milagro. El existir es un milagro. Todo lo que tiene que haberse dado para que exista vida en la tierra, no hay maneras. Cualquier bioquímico que me pueda comprender lo que es el sol, las radiaciones, la cantidad de energía que necesitan las células para que haya vida, es impresionante. Decimos: Dios, tú eres grande y tú quieres que te comprendamos a ti, que te conozcamos a ti. Dios dice: alábese el que pudiera conocerme y entenderme, que yo soy Jehová. Sí, soy grande, soy todopoderoso, pero hago misericordia, justicia y juicio. Perdono la iniquidad y la rebeldía del pueblo. Y yo quiero que ustedes también hagan eso, dice el Señor. Dios se revela a nosotros porque quiere que nosotros lo imitemos a Él en lo que Él hace. Si Dios preguntara qué debiera caracterizar o diferenciar o identificar a un verdadero cristiano, fácil, es una persona que porque conoce a Dios
o como decía Pablo, o más bien por haber sido conocido por Dios, es misericordioso, hace juicio y hace justicia en la tierra. Es una persona que vive íntegramente solo con la verdad. Y es alguien que no asume nada para sí, sino que le da toda la gloria al Hijo de Dios. Sería una definición de un cristiano verdadero. Alguien que por conocer a Dios puede practicar justicia en la tierra. Puede hacer justo juicio en la tierra. Puede tener misericordia en la tierra. Ser compasiva esa persona en la tierra. Eso quiere Dios. Ahora mire algo en la revelación de Dios. Hemos leído aquí, Dios dice, hago misericordia, juicio y justicia. ¿Escuchó bien? Misericordia, juicio y justicia. Ahora le pido que vaya al Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan 16. Voy a leer desde el versículo 7 y el versículo 8. Jesús, cuando está para partir de la tierra, que sus discípulos están tristes porque Él dice que va a partir, Él dice esto, Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Me detengo allí. Dios dijo que Él hacía misericordia, justicia y juicio. Y ahora nos dice Jesús que el Espíritu Santo nos viene a convencer de pecado en lugar de misericordia, de pecado, de justicia y de juicio. La misericordia de Dios viene al pecador cuando el pecador es convencido de que ha pecado. El Espíritu Santo vino a la tierra para convencernos a nosotros de que nuestras vidas no estaban correctas delante de Dios, y nos motivó y nos enseñó y nos guió a rendirnos a Cristo para obtener la gracia divina. El Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y explica, de pecado por cuanto no creen en mí. Cualquier persona que no crea en Cristo, su pecado permanece sobre esa persona. Porque Dios ha provisto un medio mediante el cual Él puede limpiar el pecado. Él puede perdonar el pecado. Recuerda lo que le decía a Moisés: en ninguna manera tendré por inocente al malvado. Pero ¿cómo vas a manifestar perdón haciendo justicia cuando la persona es malvada, es injusta, ha hecho iniquidad? Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que tomar la posición de ser culpable. Y ese alguien es Cristo Jesús, que vino a la tierra para Él tomar sobre su hombro todos nuestros pecados y poder presentarnos ante Dios limpios, porque con su sangre Dios nos limpia y nos purifica. Por eso dice la palabra que el que no cree en Cristo, el Espíritu Santo les redarguye de pecado. Aunque diga, oh, no me interesa, pero algo allí le dice, uy, no estás tan bien. Si mueres, no te creas. No creas que vas a ir a un buen sitio. No creas que todo va a terminar aquí. Y el Espíritu Santo redarguye. Y gloria a Dios por esa función del Espíritu, porque nos hace a nosotros ser sensibles, poder mirar en otro ángulo, en otra dimensión, poder mirar las cosas desde otra perspectiva. Gracias a Dios porque el Espíritu nos redarguye y nos hace entender que no estamos bien con Dios, que debemos buscarle a Él porque Él es misericordioso, porque Él es perdonador, porque la iniquidad que cometemos, si nos arrepentimos por la acción del Espíritu en nosotros, Dios nos va a perdonar.
porque es parte de su nombre. Cuando Él declaraba su nombre, Él dice: yo soy Jehová, que perdono la iniquidad y la rebeldía del pueblo. Hermanos queridos, el Espíritu Santo hoy está aquí y ha hecho una obra gloriosa ya en esta mañana, pero todavía está tocando nuestros corazones. Por si hay alguna persona que ha hecho cosas indebidas y el Espíritu le está redarguyendo y no se te va ese pensamiento, y donde quiera que estás viene y te incomoda ese pensamiento, y no es el pensamiento, es la gracia de Dios sobre tu vida buscándote para que tú no seas destruido, para que no vengan esas consecuencias terribles sobre ti. El Espíritu Santo convence de pecado. Dice el verso 10: convence de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia porque te vas, claro, porque se hizo justicia. Estaba en la tierra, pero me crucificaron, diría el Señor, morí por todos ustedes. En Cristo se hizo la justicia, y el hecho de que no está más en la tierra, resucitó y ascendió a los cielos, nos recuerda: ascendió porque murió, y murió por nosotros. Él fue hecho justicia de Dios por causa nuestra. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Y el Espíritu Santo nos convence de justicia, de que el perdón que recibimos de Dios no es porque Dios sea juez injusto, sino porque Dios ha aplicado su justicia en otra persona. Le ha cobrado a alguien más lo que tú y yo teníamos que pagarle. Y repito, ese alguien es Cristo. El Espíritu Santo nos hace ver que es en justicia que somos perdonados. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Pero Dios quiere que tú y yo hagamos justicia también. Que hagamos justicia. Que si una persona nos ha hecho algo malo, también podamos nosotros perdonarles en justicia y decirle: así como Cristo me perdonó, así yo te perdono, no me debes, te perdono, seguimos bien. Que hagamos justicia. Dice también de juicio el versículo 11: por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es un hecho real, contundente, histórico, eterno, que Satanás ha sido juzgado y derrotado. Era un gladiador, pero ha sido derrotado por el Todopoderoso, por Jesucristo. Ya este enemigo no puede venir a la iglesia a hacerle daño, a destruirla. No puede. ¿Por qué? Porque ya fue vencido, dice la palabra. Ya se hizo juicio contra él. Cuando Jesús iba a ir a la cruz, Él dijo: viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí. Y ha llegado la hora de su juicio. Porque en la cruz del Calvario fue juzgado Satanás y fue vencido. Fue hallado culpable el diablo porque mató a un inocente. Mató a aquel que no tenía pecado. Aleluya. Aleluya. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y todos los que pecamos somos dignos de muerte porque hemos ofendido a Dios. Pero Jesucristo nunca pecó. Fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la palabra. Todas las fuerzas del infierno vinieron contra Él, pero no pudieron porque Él es el Todopoderoso. ¿Cómo pueden hacerle nada a Cristo? ¡Aleluya! Y por eso la Biblia dice que cuando Jesús fue a la cruz, con su muerte nos rescató a nosotros para darnos vida, y con su muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte derrotó, y fue y le quitó las llaves del infierno, las llaves del Hades y las llaves de la muerte. Y ahora Jesucristo resucitado, el Rey de la Gloria, nos dice a nosotros: Satanás ha sido vencido. No tiene poder sobre ustedes si ustedes comprenden estas palabras. Hacer justicia, juicio y misericordia en la tierra y vivir en la verdad. Vivir con la verdad. Son palabras claves para un creyente, porque Dios es fiel. Dios es fiel.
Dios nunca nos va a dejar a nosotros quedar en el piso. Nunca permitirá que el diablo venga contra ti a hacerte daño cuando tú estás bien con Dios. Dios es fiel, no lo olvides. Y Dios es poderoso. Sostiene la tierra. Es impresionante. Por eso no me cabe en mi mente, en mi cabeza, que alguien que haya estudiado ciencias pueda decir que de la nada vino toda la perfección que hay. Pero démosle la gloria al Creador y decirle: Dios, tú has hecho algo tan glorioso, tú eres tan grande, tan sublime. No solamente has hecho la tierra, el sol, los planetas, el sistema solar, la vía láctea, pero has querido hacer millones de galaxias. Dios, tu grandeza es impresionante, tu poder es impresionante. Y repite Dios: claro, pero soy misericordioso, soy bondadoso, te perdono, quiero tener una relación personal contigo, quiero que me conozcas, quiero que me entiendas. Aleluya. Dios, el único grande, fuerte, es Él. Pero repito, Él quiere que lo conozcamos. Él quiere que lo entendamos y nos muestra las maneras bien sencillas para poder conocer su mente inescrutable. Nos dice ciertas palabras: la verdad, todo lo que no sea verdad, ahí metió algo el enemigo. Solo verdad, porque Dios es verdad. Sea Dios veraz, dice la palabra. Todo lo que Él habla es verdad. La verdad, átalas en tu corazón, llévalas siempre contigo. Misericordia, sí, misericordia, juicio y justicia. 4 palabras que si nosotros las apreciamos, las utilizamos correctamente, nos ayudarán en el crecimiento, nos ayudarán en lo que tenemos que hacer para Dios. Es glorioso esto. El Espíritu Santo está con nosotros y nos redarguye y nos hace ver que somos hijos e hijas de Dios, que Dios no nos quiere ni castigar, mucho menos destruir, pero Dios no tendrá bajo ningún concepto inocente al malvado. Debe darse el arrepentimiento, el pedir perdón y la disposición de alejarse del pecado para que en justicia Dios declare justificación, Dios declare limpieza, Dios declare purificación. Debe darse en nosotros. Vaya por favor al libro de Romanos, en el capítulo 15. Veamos lo que nos dice Pablo aquí. El versículo 8. Recuerda todo lo que hemos leído en el libro de Éxodo, en los Salmos. Dios está hablando a un pueblo que ha levantado en la tierra como un pueblo especial. Por eso Moisés decía Moisés: yo y tu pueblo seamos apartados de los demás pueblos de la tierra para ti. Un pueblo especial. Y por muchos siglos ese fue el pueblo especial. Hasta que llegó el momento donde Dios en Cristo quiso darle la oportunidad de ser especiales a toda tribu y nación, de toda lengua y toda la tierra. Todo el que quiera tendrá. Todo el que tenga sed podrá venir a la fuente de agua viva. Todo aquel que quiera puede venir. La puerta fue abierta. Ya no hay esas limitaciones que antes habían. Dice aquí Romanos 15:8: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y verso 9: y
para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Me detengo allí. Jesucristo vino para mostrar la verdad de Dios a aquel pueblo, y vino y le enseñó correctamente qué quería decir Dios en la ley y los profetas, las cosas que estaban escritas. Jesucristo declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad y Él vino a declarar la verdad. Todo lo que Jesús habló es la pura verdad. No hay nada extraño en ella. Todo, absolutamente todo. Jesús solo habla la verdad. Y vino, dice, a mostrarle al pueblo la verdad. Pero también vino para mostrarle a los gentiles, a la otra parte de la humanidad que no había sido considerada como pueblo de Dios, vino ahora a traer a ellos también la oportunidad de participar de la bendición de Dios por medio de Cristo. Como dice aquí, voy a repetir el verso 9: para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Tú y yo, no importa de qué nación, de qué cultura o de qué tribu o pueblo vengamos, tú y yo podemos decir: gracias Dios por tu misericordia, porque me alcanzaste a mí también, porque llegaste hasta mí, Señor, porque el conocimiento de tu gracia también llegó a mi vida. Gracias Dios. Los gentiles podemos decirle: gracias a Dios por tu gran misericordia. Bendito sea para siempre el Señor. Gracias Dios. Gracias Dios. Y voy a saltar al versículo 15. Dice Pablo: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Verso 16: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Dios quiere ahora que nosotros le seamos a Él una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto hacia el desierto, hacia la tierra prometida, Dios le dijo a ellos: ustedes me serán un pueblo y una nación santa. Ustedes estarán separados para mí. Y hoy en día el Espíritu Santo viene a nosotros y nos dice: a ustedes yo los quiero también, que sean una nación santa y que estén separadas solo para Él. Eso quiere el Señor. Y por eso Pablo, en sus cartas y en sus enseñanzas a los gentiles, les explica con detalles las cosas que debemos hacer que antes no hacíamos, y las cosas que debemos dejar de hacer y que sí hacíamos en ignorancia. Nos enseña ahora. ¿Por qué? Porque Él quiere presentar a todos los gentiles como una ofrenda agradable a Dios. Y hemos leído en Proverbios que para Dios más agradable que sacrificio es hacer justicia, juicio, y también que nosotros vivamos con misericordia y en verdad. Eso nos hace ser ofrenda agradables a Dios. Entonces, hay una palabra para ti y para mí y para todo creyente. Dios se revela a nosotros y nos muestra su nombre, que Él es Jehová, fuerte, poderoso, y Él es perdonador, misericordioso, pero que tampoco tendrá por inocente al malvado. Pero también dice: Él es fiel y verdadero, hace juicio y justicia en la tierra, y esas cosas Él quiere para nosotros estar bien con Dios. Primero, recibir la gracia, reconocer que es por medio de Cristo Jesús que nosotros podemos estar bien con Dios. Y es el Espíritu Santo
el que nos redarguye para que tomemos pasos correctos hacia Dios. Pero también Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir correctamente. Si hemos fallado en algo, debemos reconocerlo. Si las cosas no marchan bien en nuestras vidas, hay que ponerlas en orden para Dios. Porque Dios no te va a aguantar desobediencia si tú no te arrepientes. Vendrá el castigo, vendrán los problemas. ¿Por qué? Porque Él es juez y Él es justo y Él hace justicia. El hecho de que nos perdona, repito, no es porque Él sea injusto, sino porque Él le cobró a otro, pero hace justicia. Pero para que haga justicia debe haber perdón, arrepentimiento. Yo voy a terminar en el libro de Segunda de Crónicas, un versículo, capítulo 7, el versículo 14, que casi todo el mundo se lo aprende. Segunda de Crónicas 7, 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por favor, analice ese versículo, porque incluye y se convirtieren de sus malos caminos. Lo incluye. Muchas personas dicen el versículo y lo terminan y oraren. Pero Dios dice, una persona que se arrepiente de haber hecho algo, no lo vuelve a hacer, no se sigue deleitando haciéndolo, no sigue pecando voluntariamente. Es alguien que agradece a Dios por el perdón y no lo quiere seguir ofendiendo más en esa área, ni en ninguna otra. Es alguien que decide vivir para Dios, se aparta para Dios. Sí, en el mundo hay muchas cosas que ofenden a Dios, pero mantente apartado, apartada de ellas. Vive para tu Señor, vive para aquel que te da la vida, vive para aquel que te ha perdonado, aquel que te lleva adelante, aquel que te ha dado promesas gloriosas eternamente. Vive para Él, dedícale tu vida a Él en santidad. Hónralo con tu diario vivir y verás la gloria de Dios en tu vida. Aquí la palabra habla en ese versículo, cuando han venido problemas, dice la Biblia, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Ese pueblo somos tú y yo, los que nos llamamos cristianos, representantes de Cristo en la tierra. Cuando las personas nos ven a nosotros, es como si estuvieran viendo a Cristo en la tierra, porque somos su cuerpo, Él es la cabeza. Somos los que damos a los demás el sentir de quién Él es, cómo vivimos, cómo somos. Estamos reflejando a Cristo o estamos reflejando una imagen distorsionada de Cristo, que es lo que normalmente se hace hoy en día. Personas que no se sujetan a la palabra, pero se siguen llamando cristianos. Las personas dicen, y mira, dice que cristiano, mira lo que hace. Pero Cristo no haría eso, pero la persona sí lo hizo. No está representando a Cristo, pero se sigue llamando cristiano. A esa persona vienen problemas. Y por eso Dios dice, si te humillas y te arrepientes y oras y te conviertes de esos malos caminos, entonces yo te voy a escuchar. Entonces yo vengo a ti y te voy a sanar. Aquellas cosas que se han dañado en tu vida, te las voy a sanar. Si hay alguien aquí que después de estar caminando en los caminos del Señor, sientes que en tu vida empezaron a venir problemas, situaciones, cosas terribles, y el Espíritu Santo hoy te ha redarguido de pecado y te dice, esa es la causa. Aquí te está dando la solución ahora. Te dice, si te humillas, tú que mencionas a Cristo, tú que te llamas cristiano,
que supuestamente te has identificado con Cristo, si te humillas y te arrepientes y le pides perdón a Dios, Dios dice, entonces te voy a escuchar desde los cielos, te voy a oír, voy a venir a ti. ¿Por qué? Porque Dios te quiere levantar, Dios quiere perdonarte y Dios quiere sanar tu tierra, sanar tu familia, sanar tu vida, sanar tu negocio, sanar tu trabajo, sanar todo aquello que no esté bien. Dice la palabra, sanaré su tierra. Pero Dios está pidiendo que hagamos, nos arrepintamos, primero nos humillamos, oramos, buscamos su rostro, nos convertimos de los malos caminos y le dejamos el resto a Él. Él es fiel y Él hará lo que dice que va a hacer. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a orar a Dios, a presentar al Señor en respuesta. Aleluya. Cualquier cosa que tengamos que decirle. Es el tiempo de conocer a Dios en una nueva dimensión. Conocer porque Él se da a conocer. Gocémonos al conocerle a Él. Él dice que cualquiera que se quiera regocijar en algo, hágale porque le conoce y le entiende a Él. Y porque hace lo que Él dice que debemos hacer. Si tú tienes que practicar el perdonar a alguien, te sugiero que lo hagas pronto. No te quedes con cargas de nadie sobre ti porque te haya ofendido. Así como Dios perdona, perdónale. Pídele a Dios que no le tome en cuenta ese pecado para que Dios te lo desconecte de ti. Una persona que vive pecando normalmente no te ofendió a ti, quizás a muchos otros también. Y tú le dices, Dios, yo lo perdono y lo que Él me hizo a mí no se lo cobres. Háblale que se arrepienta, Señor. Bendícele con salvación, con vida eterna, que no se pierda. Pero lo que me hizo a mí no se lo cobres, Dios. Cuando tú haces eso de corazón, no tiene efecto dañino lo que sea que Él te haya hecho, porque se rompe allí. La Biblia dice, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien, el mal. Bendice al que te maldice. Ora por el que te persigue. Eso quiere el Señor, para Él mostrar su poder siempre en nuestras vidas. Si tienes que perdonar, Dios dice que Él perdona y espera que nosotros también perdonemos. Si tienes que mostrar misericordia, eres de los que son muy rígidos, muy fuertes, muy duros. Dios es misericordioso y Él es todopoderoso. Entonces, practiquemos la misericordia. Con misericordia y verdad, dice la palabra, se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los pecadores se alejan, se arrepienten. Pero misericordia y verdad. Vas a hablar con alguien que está haciendo algo malo, háblale con misericordia, pero dile la verdad, pero misericordia y amor. Que la persona no se sienta que tú la estás condenando, pero sí le estás advirtiendo de algo terrible que puede venir si no toma medidas serias en su caso. Hacer justicia. Practiquemos ser justos. Hacer juicio sabio. Pidámosle al Señor discernimiento correcto siempre para no ser injustos nunca. Dios nos da la sabiduría y el discernimiento, porque Dios hace juicio recto siempre. Permitamos que Dios sea en este día, en cada uno de nosotros, aplicando su palabra y haciéndola vivir en nosotros. Levanta tu mano al cielo, por favor. Si tienes que pedirle perdón a Dios, pídeselo ahora con tus palabras. Arrepiéntete de todo corazón lo que has hecho. Que Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados, limpiarte de toda maldad
y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Háblale sinceramente, con la disposición de dejar de hacer lo que ofende a Dios. Y Dios te está escuchando. Así como hablaba con Moisés cara a cara, habla contigo y conmigo, porque Él mora en ti. Su espíritu está en ti. Y si estás aquí y necesitas que Dios imparta esas cualidades tan importantes de mantener la misericordia y la verdad en tu corazón, de hacer siempre justicia y juicio y caminar humildemente delante de tu Dios, pídeselo al Señor, que Él te lo dará. Pide y se te dará. Es tu hora. Presentemos al Señor esta canción y recibe de Él. Aleluya.